Bienvenidos y bienvenidas. El jueves pasado, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con votos de la derecha y también de los partidos Izquierda Democrática y Pachacutic el proyecto neoliberal de Lenín Moreno Garcés que privatiza el Banco Central. Este hecho, para los expertos, no solo cierra el ciclo neoliberal de Moreno, sino que abre gran incertidumbre, pero sobre todo alerta sobre graves consecuencias en la economía de las pequeñas y medianas empresas y también en las cooperativas de ahorro y crédito. Todo esto para favorecer al sector que ha gobernado con Moreno y lo hará con Guillermo Lasso, el sector financiero y bancario. De esto queremos ampliar la reflexión con el experto económico y académico Juan Fernando Terán, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Juan Fernando? Qué gusto volverte a ver por acá. Gracias por estar con ustedes nuevamente. ¿Qué implica? ¿Cómo le explicamos a América Latina lo ocurrido el jueves de la semana pasada? ¿Hasta dónde el alcance, el impacto que tiene esta ley aprobada por la Asamblea de ahora y que por supuesto está puesta al servicio del próximo gobierno? Mira, no es una transformación minúscula, es algo demasiado serio. Tan serio que quisiera comenzar de una manera muy sistemática para explicar la gravedad de lo que se hizo y las implicaciones políticas y económicas de la ley aprobada por, lastimosamente, el Congreso ecuatoriano. Empecemos señalando que hace algunos años atrás, los países europeos y los países de la OCDE habían señalado la posibilidad de perdonar a los capitales que habían fluido hacia los paraísos fiscales para que regresen a los países. Se presentaron varias propuestas de esa naturaleza e incluso se implementaron, porque los países del primer mundo son perfectamente conscientes de que los paraísos fiscales son un problema para todos los estados. Esta política de amnistiar, por así decir, a los evasores que se llevaron su dinero hacia los paraísos fiscales, se realizaba con varias condiciones. La más básica era que se diga quién lo hizo y los montos que está ingresando al país, para que aquel infractor, aquel empresario que había sacado dinero de un país, no lo vuelva a hacer, para que quede precedente de que ya una vez el Estado les perdonó por su conducta y que no van a tener ningún problema, pero digan quiénes son y qué montos son los que regresan a los países originarios. Como ves, esta es una propuesta que se desarrollaba en Europa y en los países de la OCDE en manera más general. ¿Qué es lo que sucedió en el Ecuador? Que esta ley garantiza la impunidad de esos empresarios, porque lo que sucede es que no les solicita decir sus nombres, no les solicita decir los montos en los cuales van a reingresar el dinero al país, simplemente que pueden hacerlo una y mil veces, porque no habrá control de eso. Entonces, no estamos viendo las políticas de un Estado que garantiza por lo menos autoridad como Estado. No estamos diciendo que los países europeos sean socialistas o comunistas, estamos viendo simplemente países capitalistas que entienden que el Estado tiene que tener cierta autoridad para controlar lo que sucede en la economía. Entonces, la primera gran implicación, para decirlo sin diplomacia, es que esta ley permite el lavado de dinero en el Ecuador. Pero Juan Así Fernando, de te simple, planteo la segunda en, interrogante a propósito de esto. En los justificativos que los ministros, los expertos neoliberales del país y que han gobernado evidentemente con Lenín Moreno Garcés y ahora evidentemente van a gobernar con Guillermo Lasso, como decía yo en la introducción, lo que se plantea es que esta es la mejor forma. Es más, un titular del diario Expreso de Guayaquil decía, por fin una ley que defienda al dólar. ¿Hasta dónde se justifica, si no es un eufemismo, hasta dónde efectivamente esto es viable para que, digámoslo así, la dolarización se sostenga? Mira, la ley se promovió con el título de Ley de Defensa de la Dolarización, pero realmente eso es un lenguaje perverso que lo que hace es ocultar una serie de jugadas que están por detrás. La primera que ya te acabo de señalar, acaban de convertir al país en un sitio donde se puede blanquear dinero. Dinero que se salió del país o que podría venir al país a futuro. Y no importa si son nacionales o extranjeros. Eso es la primera gran implicación que existe esto. Con respecto a si esto defiende la dolarización o no, no es así y voy a demostrarlo de la siguiente manera con un razonamiento muy sencillo y básico. Lo más probable
es que en los próximos años exista un ingreso de estos capitales especulativos al Ecuador. Capitales ya sean de empresarios ecuatorianos o de empresarios extranjeros que quieren traer su dinero al Ecuador. Para traer su dinero al Ecuador, dado que esta ley liberaliza las tasas de interés, la banca local lo que va a hacer es dar graciosas y jugosas tasas de interés. Entonces, nos esperan unos años en los cuales, para traer ese capital que ha fugado a paraísos fiscales, la banca local incrementará las tasas de interés. Pero para incrementar las tasas de interés tienes que tener capacidad de conseguir más dinero como banco, de que tus préstamos como banco generen dinero que te permitan pagar las tasas de interés que tú vas a dar a tus depositantes. ¿Cómo se va a lograr eso en un país que tiene serios problemas económicos? Entonces, eso no va a suceder. Entonces, ahí te Lo que planteo la nos espera pregunta. en estos próximos años, permíteme solo termino esta idea, es una burbuja especulativa de ingreso de dinero que va a generar altas tasas de interés y que no va a poder pagarse con facilidad por la propia banca local. Eso es lo que va a suceder en el corto plazo, entendiéndose por este año los dos que vienen, máximo. Ya, precisamente por eso quería una precisión, Juan Fernando, para que nos explicaras si se van a elevar las tasas de interés con dinero especulativo, con dinero de no muy claro origen, ¿cómo se afecta a quienes ya contrajeron créditos, es decir, estudiantes, pequeñas empresas, negocios pequeños que ya contrajeron deudas hace poco a propósito de la crisis? Mira, la ley lo que hace es quitarle el control al Estado, no solo al Banco Central, sino al Estado ecuatoriano sobre lo que son las tasas de interés, tanto activas como pasivas. Eso significa que para aquellos inversionistas que vienen de afuera, seguramente les darán buenas tasas de interés y jugosas, pero para los ahorristas ecuatorianos, para el empresario ecuatoriano que quiere un crédito, las tasas no serán buenas. Serán tasas que sean problemáticas y que no les permitan salir adelante. Entonces, no confundamos, no va a haber un beneficio en tasas de interés para el ahorrista ciudadano o en beneficio en tasas de interés para el industrial, para el productor, para el agricultor que necesita un crédito del sistema financiero ecuatoriano. Lo que se hace es especular. Y esto genera de nuevo, como te decía, un problema con la dolarización porque lo que se está siguiendo y lo que se intenta hacer es el modelo panameño de funcionamiento del sistema financiero. ¿Cómo es esto? Panamá tiene desde hace un siglo el dólar en funcionamiento, desde 1913 o algo o menos quizás. Está utilizando el dólar estadounidense. Pero ¿qué es lo que ha consolidado en este siglo Panamá? Ha creado una economía especulativa, una economía comercial. Panamá subsiste con la dolarización porque simplemente llega dinero de todo el mundo y llega dinero que tiene problemas. Y eso lo saben en Panamá. Entonces, lo que acaban de hacer con esta ley es enrumbarle hacia el país, al Ecuador, a convertirse en un hub financiero, que es el término bonito y técnico de los neoliberales, cuando nosotros lo que podríamos decir es un paraíso fiscal. Van en ese sentido, pero convertir al país en un paraíso fiscal implica manejar una política de tasas de interés que no beneficia al sector productivo. Por eso es que los paraísos fiscales no tienen industria, no tienen agricultura. Por favor, observen las cifras del PIB de Panamá sobre agricultura y verán que no llega ni al 5% del PIB panameño. Entonces, la decisión de convertirle al Ecuador, temporal o permanentemente, en un paraíso fiscal o hub financiero, es una decisión que desbaratará al aparato productivo local. Y de hecho, buena parte también de la reacción no está precisamente en quienes por una u otra razón estarían desde el otro lado de la orilla ideológica, pero también ya hay reclamos y reacciones de, por ejemplo, sectores artesanales, pequeños productores, pequeños empresarios, como tú conoces perfectamente la provincia de Tungurahua, que votó mayoritariamente a favor de Guillermo Lasso, han salido a defender las cámaras de la pequeña industria de esa provincia, han salido a defender, por ejemplo, el acuerdo que plantea Guillermo Lasso con el Asia-Pacífico. Es decir, todo esto confluye, digamos, en afinar el modelo neoliberal. Apelo a tu condición de académico. ¿Cómo se configura ahora sí con esto el modelo neoliberal iniciado con Lenín Moreno Garcés?
Mira, quisiera retomar lo que dijiste al principio y hacer notar que este tipo de decisiones económicas obedecen a condiciones políticas. Y es lamentable lo que hizo un grupo para ser diplomático y buena persona, un grupo de la izquierda ecuatoriana, al no apoyar una opción antineoliberal en las elecciones. Lo observarán y lo vivirán en los próximos años. Y hay que ser enfático al decir esto. Esto no solo que consolida una forma de crecimiento económico a largo plazo, esto requiere políticas neoliberales para que el Ecuador pueda subsistir y para que la dolarización se mantenga. El paso necesario en estas condiciones, y lo digo no porque esté de acuerdo, sino porque eso es lo que se debe hacer si ya emprendiste un camino de esa naturaleza, es inmediatamente generar acuerdos de libre comercio a diestra y siniestra. Porque si vas a tener un país cuya cuenta de capital esté liberalizada, ese es el término técnico, es una ley para la liberalización de capitales, si vas a tener un país en el cual el dinero entra y sale como quiera, incluso de manera especulativa, necesitas asegurarte que entre dinero por exportaciones con cualquier país. Entonces acaban de colocarle al país en una senda en la cual le obligan a asumir acuerdos de libre comercio. Ojalá los negocien bien y ojalá los negocien con alguna dignidad y con alguna precaución para los sectores productivos. Pero por ahí va la cosa, es decir, esta medida no solo es una medida puntual, no es algo que se tomó y que ahí queda. Eso es lo que se debe comprender. Las implicaciones de esto no se verán en los próximos 2 o 3 años, que al contrario, como digo, van a ser 2 o 3 años de un auge especulativo de ingreso de dólares que vienen de donde sea, de paraísos fiscales. Entonces, pongámonos serios en lo que estamos hablando. Aquellos sectores de la izquierda ecuatoriana que no apoyaron una opción antineoliberal acaban de condenarle al país a una senda de transformaciones que requerirá libre comercio, más apertura a capitales internacionales, venta de activos públicos, disminución del Estado, etcétera, etcétera. Hagamos la primera pausa, Juan Fernando, y a propósito de esto tendremos también el análisis en la segunda parte para conversar con Juan Fernando Terán, experto económico, sobre el significado que tiene ya en perspectiva el nuevo gobierno de Guillermo Lasso en función de lo que acaba de mencionar. De qué manera las fuerzas productivas, económicas y además políticas van a confluir en consolidar y en blindar un modelo neoliberal apoyado lastimosa y nefastamente por actores de la izquierda. No nos olvidemos de esto. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, analizando, reflexionando sobre una decisión trascendental. No hay que olvidar esta fecha, 22 de abril del año 2021, la Asamblea Nacional, con votos de la derecha y con votos de la llamada izquierda democrática y también de Pachacutic, aprobó el proyecto más neoliberal. No nos olvidemos que, por ejemplo, en Brasil fue por decreto que se privatizó el Banco Central. Ahora lo hicieron por ley y para además dejarle sentada la cancha, pintada las comisiones al señor Guillermo Lasso. Nos conectamos entonces con Quito, ahí se encuentra Juan Fernando Terán. En estas condiciones, tal como están planteadas las cosas, Juan Fernando, ¿qué se avisora para el próximo gobierno? Es decir, tú mencionas algo que me deja muy preocupado, ¿habrá una bonanza financiera, habrá un espejismo donde veamos ingreso de capitales, la inversión extranjera subirá? Pero ¿cómo va a ocurrir eso en medio de una pandemia? Mira, lo que pasa es que si estás creando condiciones para que en el Ecuador el empresario transnacional pueda hacer lo que quiera. Otro ejemplo de esto es lo que se señala en la ley, que ya no habrá la posibilidad de conocer si una empresa o persona paga impuestos a la renta y los impuestos que tiene. Eso, imagínense en lo que es eso, es abrir la carta a la impunidad total. Hay una disposición en la ley que hace que no sea necesario que el Banco Central publique tasas de interés. Es decir, ¿y ahora qué va a hacer el Banco Central? Es decir, ni siquiera vamos a tener conocimiento de las tasas de interés que se generan. No va a haber esas estadísticas que permiten tomar decisiones al empresario todos los meses. Esas estadísticas comparativas entre instituciones financieras.
Eso es lo que está sucediendo. Entonces, es una ley que permite la privatización del Banco Central, es poco. Lo que, repito, está permitiendo el libre movimiento de capitales especulativos dentro y fuera del país, la impunidad de los sectores empresariales que solamente viven de la renta y no de la producción, como aquellos que sí producen en el campo o en las fábricas, y está permitiendo también un proceso paulatino de desmantelamiento del Estado. Y eso es lo que hay que ser conscientes, porque las medidas que se toman sí influyen en las personas, sí influyen en la vivencia cotidiana. Un ciudadano podría pensar, a mí qué me importa que entren o salgan capitales del país si yo vivo de mi trabajo. Pues ese ciudadano tiene que entender que el Estado no podrá proporcionarle los servicios de salud que él espera que le proporcionen, porque el Estado ya no tendrá los recursos para hacerlo, ni podrá controlar los movimientos macroeconómicos de los capitales que son los que garantizan la dolarización del país. Entonces el ciudadano entenderá en su vida cotidiana que estas decisiones implican reducción del Estado, porque el Estado tendrá que reducirse. Y aquí hay un tema que se debe señalar a tiempo y que se debe advertir. El siguiente paso es la privatización de la seguridad social. A ver, efectivamente sobre Ecuador eso te debe quería empezar plantear la pregunta, Juan Fernando, porque hay dos cosas ahí. La una es, se ha creado un sentido común, para llamarlo en estos términos, de que efectivamente el Estado no sirve para nada, no me ayuda, no me resuelve los problemas, que además la política no me sirve para nada, y este modo de pensar lo han analizado ya algunos pensadores, filósofos también. Es decir, se han creado las condiciones para que la gente asuma que las decisiones que toman desde el gobierno no tienen nada que ver con la vida privada de cada uno. Y segundo, lo que acabas de mencionar, en esa lógica será entonces mucho más fácil privatizar la seguridad social, pero ¿hasta dónde efectivamente las fuerzas sociales, la ciudadanía en general va a aceptar esto con placidez, comodidad, con tranquilidad? Mira, yo creo que la izquierda ecuatoriana está en una situación muy complicada este rato. Y muy complicada porque a diferencia de los sectores dominantes de este país, no está unida y no se ven visos de unidad. Todavía la izquierda se pasa discutiendo si el gobierno de Correa fue o no fue un gobierno progresista, cuando en realidad el problema era detener lo que se va a venir, lo que ya acaba de suceder. Ese era el problema. No averiguar si era más o menos de izquierda Correa. Una vez que nos enfrentamos a las condiciones de desbaratar el Estado y la capacidad que tiene para controlar mínimamente las cosas, ese tipo de discusiones ya son inútiles. Pero lastimosamente la izquierda ecuatoriana en este instante sigue echándose la pelotita. Ustedes apoyaron a tal fulano, ustedes no hicieron tal cosa. Y no construye un discurso que sea capaz de unificar a la población para que perciba cuáles son sus intereses a largo plazo. La seguridad social es el siguiente plato en la bandeja de esta cena de los poderosos. ¿Por qué? Porque cada mes la seguridad social es una forma de ahorro forzoso de la población. Y ese ahorro forzoso no es minúsculo. Son miles de millones de dólares de ahorro forzoso. Y esos miles de millones de dólares que este rato son controlados o se mantienen en el sector público, por así decirlo, se los va a pasar a las agencias AFPs al estilo chileno para que la población supuestamente pueda tener mejores jubilaciones después de 30 años. Pero como te digo, el problema no es esperar 30 años para darnos cuenta de que nunca fue así, de que la seguridad social no tiene que ver con el hecho de ser pública o privada, sino con factores hasta demográficos. Una situación de cambio demográfico hace inviable a la seguridad social ecuatoriana. A largo plazo, ese es el panorama, no la presencia o ausencia del Estado en las decisiones del Seguro Social ecuatoriano, que sí, por supuesto, ha sido nefasta, y eso también hay que decirlo. Todos los gobiernos de este país han metido mano en la seguridad social. Pero ya dejemos de echarnos la culpa entre nosotros y construyamos una posición única que nos permita enfrentar lo que se viene. Empezando, sí, de ciertos reconocimientos básicos. Todos los gobiernos le han metido la mano a la seguridad social. Pero a ver, la pregunta que te decía hace un momento todavía no me queda clara en función de lo que estamos conversando, porque
¿Cómo se pueden implementar este tipo de medidas en medio de una pandemia donde lo que más hace falta son recursos y sobre todo acción estatal? ¿Hasta dónde efectivamente el Estado ecuatoriano, y ahora en manos de Guillermo Lasso, podría manejar una crisis económica, una pandemia, donde los recursos no van a venir precisamente por la vía de préstamos, por la vía de deuda, sino que tendrían que ser de acción inmediata y casi que de liquidez solvente de parte del Estado? Es que se puede conseguir cierto nivel o margen de liquidez en los próximos años, ese no es el problema. Porque si tú vendes ciertos activos públicos, activos estatales, puedes conseguir los 100 millones que necesitas para una campaña de vacunación, por ejemplo. Ese no es el problema. ¿Quién va a querer comprar ahorita una hidroeléctrica? ¿Quién va a querer comprar un banco del Estado? Bueno, un banco del Estado sí es jugoso este rato. Hay cosas que sí pueden ser vendidas y si las vendes mal a un precio muy barato, sí, vas a poder hacerlo. Pero el problema aquí es de nuevo discutir colectivamente para defendernos de esta agresión transnacional como pueblos, ¿qué es lo público? Y ubicar a qué defendemos como desde la izquierda ecuatoriana y desde los sectores sociales y políticos progresistas. Para mí me tiene sin cuidado que privaticen los correos. ¿Por qué? Porque no estamos en el siglo XIX, donde el Estado tiene que garantizar que el correo llegue a cada uno de los ciudadanos. Eso no es un problema público. Pero sí es un problema público cosas como la seguridad social, las hidroeléctricas que son jugosas y que tienen millones de activos. Entonces, necesitamos un espacio para ubicar qué es lo que defendemos. Porque efectivamente el Estado ecuatoriano en un país pequeño y con una macroeconomía abierta y primaria no puede hacer de todo. No puede ser un Estado que se dedique a hacer cualquier cosa, pero sí tiene que hacer lo básico. El problema es que en este instante, con una izquierda frágil, sin discurso, sin unidad, sin perspectivas, tienen un Estado que va a ser desmoronado en cualquiera de sus formas. Entonces ni siquiera va a haber condiciones para mantener un Estado. Si me permites, yo quisiera poner una metáfora para que se entienda esto. Uno tiene 2 riñones. Si te quitas un riñón, es una decisión seria. Eso significa que a futuro solo tendrás que sobrevivir con un riñón en cualquiera de las condiciones que te encuentres. Y el Ecuador lo que hizo es eso al votar por el señor Lasso, quitarse un riñón. Y la otra parte del riñón está queriendo ser cortada con esta ley y con los cambios que se vienen. Entonces, no es una cosa minúscula. Y quizás un ciudadano podría decir, no pasa nada, con un riñón puedo vivir, no va a pasar nada en los próximos años, van a entrar capitales. Sí, pero esos son capitales especulativos, que estarán aquí mientras la banca les asegure ciertas ganancias y se irán y al irse generarán el problema macroeconómico. Claro que sí, muchísimas gracias Juan Fernando, muy amable por atender esta invitación a reflexionar. Lastimosamente lo que viene en adelante no augura ningún sentido de prosperidad y menos de bienestar. Así estaremos. Gracias, un abrazo a la distancia Juan Fernando, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a Juan Fernando Terán, académico, economista, experto en temas de esta naturaleza, que además nos coloca en la dimensión, perspectiva y además enfoque de lo que implicará para los ecuatorianos y ecuatorianas la decisión adoptada por la Asamblea Nacional después de que Lenín Moreno Garcés enviara ese proyecto. Lenín Moreno Garcés, que llegó al poder con un proyecto de la Revolución Ciudadana y en la práctica termina afinando el proyecto más neoliberal de derecha que se ha instaurado en este país después de la crisis del año 1999. Estamos aquí para seguir reflexionando y analizando esta y otras realidades. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.